nosotros somos sacerdotes por medio de nuestra regeneración. Entonces, a partir de ese momento, debemos vivir la vida de un sacerdote de Dios que sirve a Dios. Y podemos servir a Dios a veces como maestros de escuela, otras veces como negociantes, o como catedráticos, o como médicos. Nosotros podemos ser sacerdotes en las diferentes profesiones u oficios apropiados que tengamos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Levítico, nos enfocaremos en esta ocasión en la ley de la ofrenda de harina, la cual se describe en los versículos 14 al 23 del capítulo 6. Cuando nosotros aplicamos de una manera apropiada las ofrendas presentadas en Levítico a nuestro caminar diario con el Señor en el Nuevo Testamento, éstas nos conducen a experimentar a Cristo como la fuente de la vida. Al hacerlo, la luz de Dios viene a nosotros y entonces podemos ver nuestra verdadera condición. De esa manera, podremos ver cuán carentes estamos y cuánto necesitamos del Cristo que Dios ha provisto para ser nuestra ofrenda y para conducirnos a su presencia. Pues bien, hoy regresaremos de nuevo al maravilloso ciclo de nuestra vida espiritual en este mensaje que se titula La Ley de la Ofrenda de Harina. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Alberto Santiago. Saludos, Alberto. Estoy muy contento de regresar al Estudio Vida de Levítico. Y como usted acaba de decir, el tema de hoy se relaciona con el ciclo de vida y con el andar en luz. Alberto, en este mensaje esperamos explicar más claramente el ciclo de nuestra vida espiritual, ya que es como un resumen de la vida cristiana y de la experiencia cristiana. Al andar en la luz, Dios resplandece en nosotros, lo cual nos conduce a disfrutar a Cristo como las ofrendas. Y al hacerlo, obtenemos más de la vida divina. Y esta vida divina nos trae más luz, más resplandor, lo cual entonces nos lleva a disfrutar mucho más a Cristo como las ofrendas. Y así sucesivamente continúa este ciclo maravilloso. Uno de los puntos que veremos hoy es que en la ofrenda de harina, una parte era disfrutada por el sacerdote y otra parte era para el disfrute y la satisfacción de Dios. Y es muy interesante saber que a las personas comunes no se les permitía comer de la ofrenda de harina, sino solamente a los sacerdotes. En cuanto a esto, Alberto, quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el significado de ser un sacerdote en el Nuevo Testamento? ¿Será que estamos hablando de una clase especial de personas, como en el Antiguo Testamento? Esta es una pregunta muy importante, hermano Víctor. ¿Será que por un lado están los sacerdotes y por otro lado las personas comunes como dos clases separadas? No, por supuesto que no. En el Nuevo Testamento, Dios quiere llevar a cabo su intención original de allá de Éxodo y desea que todos los creyentes sean sacerdotes. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9, se hace referencia a que los creyentes del Nuevo Testamento somos ¿qué? Un sacerdocio santo y también un real sacerdocio. El versículo 5 dice que nosotros, los creyentes en Cristo, estamos ¿qué? Siendo edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Y el versículo 9 del mismo capítulo dice que somos ¿qué? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así que el sacerdocio o la labor sacerdotal no se relaciona con una clase especial de creyentes, sino con cada creyente genuino del Señor. Luego,
Al llegar al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en los versículos de 5 al 6, la palabra dice que Cristo nos liberó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Sin duda alguna, esta es una clara indicación de que en el Nuevo Testamento Dios desea regresar a su intención original de hacer de todo su pueblo un reino de sacerdotes. Gracias, Alberto. Y esta revelación del Nuevo Testamento tiene una importancia crucial para todos nosotros. Cada vez que usamos la palabra sacerdotes, no nos referimos a una clase especial de personas, sino a todos los creyentes de Cristo, quienes somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la palabra sacerdote es aplicable a cada uno de nosotros. ¿Correcto? Así es, hermano Víctor. El libro de Levítico no fue escrito para una determinada clase de personas. No, sino que fue escrito para todos los creyentes. Por lo tanto, cuando leemos el libro de Levítico, que habla respecto a las ofrendas y a los sacerdotes que las ofrecían, en realidad estamos hablando de nosotros mismos y de la clase de experiencia que debemos tener cada día. Así es, Alberto. Bueno, el libro de Levítico nos muestra que una parte de la ofrenda de harina era para el disfrute del sacerdote y la otra parte para el disfrute de Dios. En Levítico capítulo 6, del 14 al 16, dice lo siguiente: Esta es la ley de la ofrenda de harina. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Jehová ante el altar. Uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de harina y de su aceite con todo el olíbano que está sobre la ofrenda de harina, y lo quemará sobre el altar como porción memorial para Jehová en aroma que le satisface. Y Aarón y sus hijos podrán comer lo que sobre de ella. Con estos versículos como trasfondo, comencemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. Now we come to Ahora hemos llegado the law, the regulation, or the statute of the meal offering. a la ley o el estatuto que regula la ofrenda de harina. First of all, I'd like to Y primero quiero recordarles que la ofrenda de harina no era una comida común para las personas comunes. Sí, era una comida, pero ¿una comida para quién? Esta comida era solamente para los sacerdotes. En tipología, hoy, todos los creyentes del Nuevo Testamento somos los sacerdotes. La ofrenda de harina se comía en el lugar santo. Y el hecho de que los sacerdotes comiesen la ofrenda de harina en el lugar santo significa que hoy nosotros disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda de harina a fin de servir a Dios como sacerdotes. Hoy en día hay muchos creyentes genuinos que son sacerdotes de Dios, pero solamente de nombre, no en realidad. En su vida diaria no son sacerdotes que sirven a Dios. Pero esto no quiere decir que todos debemos servir a tiempo completo como sacerdotes. No. Nosotros somos sacerdotes por medio de nuestra regeneración. Entonces, a partir de ese momento, debemos vivir la vida de un sacerdote de Dios que sirve a Dios. Y podemos servir a Dios a veces como maestros de escuela, otras veces como negociantes, o como catedráticos, o como médicos. Nosotros podemos ser sacerdotes en las diferentes profesiones u oficios apropiados que tengamos. Y sin embargo, lo hacemos todo como sacerdotes de Dios. Podemos practicar medicina, pero al mismo tiempo practicamos el servicio sacerdotal. Al mismo tiempo que practicamos medicina, podemos conducir a las personas a Cristo. Y conozco a hermanos así, que son médicos, y me he dado cuenta que ellos son los mejores para conducir a sus pacientes a Cristo.
debido a que la mayoría de los pacientes escuchan a sus doctores con mucha atención. Lo mismo sucede con las personas de negocios. Pero lo más importante no es hacer negocios. Lo principal es servir a Dios en eso que estamos haciendo. Si hablamos y hablamos, pero cuando les hablamos, tenemos que ministrarles vida y Cristo a ellos. Podemos hablar a todas las personas con las que entramos en contacto, sean cristianos o incrédulos, ya sea para impartirles vida o para predicarles el Evangelio. Tengo mucha carga y les ruego que regresen a su llamado celestial, que regresen a ser sacerdotes de Dios. Y nuestra primera obligación, el primer servicio del sacerdocio, debe ser traer pecadores para ofrecerlos a Dios como ofrendas. Debemos hacer esto. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Somos sacerdotes de Dios o qué somos? ¿O somos creyentes comunes? Alberto, esta pregunta final me hace considerar qué clase de creyentes somos. Según los hechos del Nuevo Testamento, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús y recibimos la salvación inicial, llegamos a ser sacerdotes. No obstante, es muy fácil para nosotros excusarnos de tener un vivir sacerdotal cotidiano debido a nuestras ocupaciones seculares, a la familia y a todas las demás responsabilidades que tenemos. Por lo tanto, dejamos la labor sacerdotal en manos del pastor o de los hermanos que sirven al Señor de tiempo completo, para que sean ellos quienes cumplan con esa labor sacerdotal. Sin embargo, ¿será que en verdad tenemos alguna excusa para no cumplir con nuestra responsabilidad personal como sacerdotes del Nuevo Testamento? No, no la tenemos. A los ojos de Dios no tenemos ninguna excusa. Como hemos dicho, somos hijos de Dios y como tal, todos somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Les digo, sin importar cuáles sean nuestras ocupaciones, debemos llevar a cabo nuestro servicio sacerdotal. Quizás seamos médicos, o tal vez negociantes, o amas de casa que cuidan de sus hijos. Pero sin importar las ocupaciones de nuestra vida, no debemos excusarnos para decir, yo no puedo ejercitarme como sacerdote porque yo soy un médico. De hecho, la verdadera profesión de un creyente que es médico no es la medicina, sino servir a Dios como sacerdote. La verdadera profesión de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo es servir a Dios como sacerdotes. Necesitamos tener el concepto apropiado respecto a nosotros mismos. Y puesto que la mayoría de los creyentes no se ven a sí mismos como sacerdotes, pues piensan que su profesión entonces es que hacer aquello que hacen cada día. Pero no es así. Conforme a toda la revelación del Nuevo Testamento, la verdadera profesión de los hijos de Dios consiste en servir a Dios como sacerdotes. Esto es lo que verdaderamente debemos hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Somos sacerdotes para Dios. Alberto, tengo que decir amén, amén a esta palabra. Bien, necesitamos avanzar a la próxima sección del mensaje. La ofrenda de harina era para los varones, es decir, para los hijos de Aarón. En tipología, los varones significan la parte fuerte del pueblo de Dios. En el versículo 18 de Levítico capítulo 6, dice lo siguiente: todo varón entre los hijos de Aarón comerá de ella. Escuchemos de nuevo a Witness Lee. Every male among the sons of Aaron, Todos los varones de los hijos de Aarón eating of the meal offering, podían comer de la ofrenda de harina. signifying that they partake. Esto significa que los que participan de Cristo como su suministro de vida deben ser fuertes en vida.
Espero que ninguno se sienta desanimado con lo que acabo de decir y digan, ay, puesto que yo no soy fuerte en vida, mejor renuncio. Si eso fuera así, todos deberíamos renunciar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cada día debemos hacer peticiones fuertes al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de todos nosotros, puesto que nuestra condición no sirve para nada. Solo calificamos, Señor, para la misericordia tuya. Nuestra condición solo nos califica para la misericordia de Dios. De hecho, conforme a este estatuto, a esta ley de la ofrenda de harina, no estamos calificados para participar de ella. Nosotros no somos los varones entre los hijos de Aarón. Es decir, no somos los más fuertes en cuanto a la vida entre los santos. Solo aquellos que son fuertes en la vida divina están calificados para disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina. Y no importa cuánto sintamos que hemos disfrutado a Cristo diariamente, pero los hechos reales demuestran que no lo hemos disfrutado lo suficiente, porque tenemos un problema en vida. Todavía somos muy jóvenes y somos tan débiles en cuanto a la vida. No somos los varones apropiados. ¿Y qué es lo que somos? Solo Dios sabe. Pero no podemos decir que somos los fuertes en cuanto a la vida divina. Así que necesitamos orar. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Alberto, lo que acabamos de escuchar ilustra verdaderamente el ciclo de vida del cual hablamos al inicio del mensaje. El ciclo de vida consiste en lo siguiente. A medida que experimentamos a Cristo como nuestra ofrenda, entramos en la presencia de Dios, quien es la luz de este universo. Entonces, en su luz, podemos ver nuestra condición más claramente, lo cual hace que seamos conscientes de que necesitamos mucho más de Cristo. Por lo tanto, tomamos otra vez a Cristo como nuestra ofrenda y de esa manera este ciclo de vida continúa una y otra vez. Y a medida que crecemos en vida, nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos. Entonces, ¿qué tal si usted nos dice algo más en cuanto a este ciclo de vida tan crucial para la vida cristiana? Sí, cómo no. Cuando nos comparamos con el estándar que nos presenta el libro de Levítico en cuanto a la calificación para poder comer de la ofrenda de harina, nos damos cuenta que solamente los sacerdotes eran los únicos que podían hacerlo. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que si queremos participar de la ofrenda de harina, necesitamos ser sacerdotes que sirven a Dios. No obstante, existe otra calificación, y esta es que seamos varones. Es decir, que seamos fuertes en cuanto a la vida. Y esto no se refiere a nuestra vida humana, sino a la vida divina. Y al examinarnos delante de la luz de Dios, pues mire que nos damos cuenta que estamos tan carentes de la vida divina. Pero como no podemos renunciar, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Mire, pues simplemente que debemos orar. Debemos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y debido a que el Señor es tan rico en misericordia, sin duda alguna, Él nos concederá su misericordia para que podamos participar de la ofrenda de harina. Gracias, Alberto. Tenemos otro segmento final que será muy sobrio y conmovedor. Así que regresemos por última vez con Witness Lee. To enjoy Christ as the meal offering. Disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina. This enjoyment is in relation with the priestly service. Este disfrute está relacionado con el servicio sacerdotal. How much you are actually ¿Cuánto servimos como sacerdotes? Es la medida de nuestro disfrute de Cristo. Así que nuestro disfrute depende completamente de la medida de nuestro servicio sacerdotal. Nuestros sentimientos
no son la medida. Lo que sentimos es algo que está en el aire. Todo depende de la realidad que tengamos del servicio sacerdotal. Sí, somos sacerdotes, pero hay un gran problema con nuestro servicio sacerdotal, lo cual indica que también existirá un problema con nuestro disfrute de Cristo, como la ofrenda de harina. Al hacer cualquier cosa, necesitamos la posición apropiada. Si no tenemos esta posición, no podremos hacer nada. Así que debemos considerar de nuevo cuál es nuestra posición. No debemos pensar que estamos bien o que estamos en lo correcto, porque a pesar de que somos sacerdotes, es posible que en nuestra práctica estemos en la posición equivocada. Este es un asunto muy serio. Puedo testificarles que ninguno de nosotros sabemos cuándo nos iremos de acá, cuándo nos llevará el Señor. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo dejará la tierra? No, no lo sabemos. Así que debemos estar advertidos. El Señor nos puede llevar en cualquier momento, y una vez que lo haga, será muy tarde para hacer algo. Esto es algo muy serio. Y la Biblia nos indica claramente que cuando nos vayamos con el Señor, esperaremos a que regrese. Y cuando Él regrese, pondrá su tribunal, y todos iremos al tribunal de Cristo en Romanos 14. Allí todos estaremos de pie y le daremos cuentas por todo lo que hayamos hecho. Y lo primero que tendremos que confesar son todas las palabras que salieron de nuestras bocas mientras estuvimos en la tierra. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos. Yo estoy aquí delante de ustedes temblando y hablándoles con mucho cuidado. Mi deseo no es ser un expositor de la Biblia, sino que mi carga consiste en ministrar la palabra de una manera viviente e iluminadora. Y quiero que todos los santos queridos vean algo de luz, para que podamos ver nuestra verdadera condición y para que podamos ver la luz con respecto a la iglesia y también veamos la luz concerniente a la economía neotestamentaria de Dios. He orado esto al Señor por todos ustedes. No quiero que simplemente ustedes sean oidores de mis mensajes, sino que deseo introducirlos al ámbito de la luz de Dios, a fin de ser iluminados, para que la luz brille sobre nosotros, para que brille alrededor de nosotros y que brille en nosotros. Y lo más crucial es que todos estemos en la luz. Jamás se olviden que las primeras 3 ofrendas, el holocausto, la ofrenda de harina y la ofrenda de paz, nos introducen en la luz. Es únicamente bajo esta iluminación que podemos ver nuestros pecados, podemos ver nuestro pecado. Esto es lo que necesitamos. No importa si somos santos viejos o jóvenes, y no importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, sea que hayamos sido salvos por muchos años o por unos cuantos meses, todos necesitamos ser introducidos en la luz divina para ser iluminados. Damos gracias al Señor que somos hijos de luz. Ya no estamos en tinieblas. Por tanto, debemos estar en la luz para estar claros con respecto a nosotros mismos y estar claros con respecto a la economía de Dios. Esto es lo que espero ver. Pues bien, Alberto, en este mensaje hemos hablado acerca del sacerdocio universal de los creyentes del Nuevo Testamento y hemos visto que los más fuertes en cuanto a la vida divina son los más calificados que están para comer de la ofrenda de harina. Y finalmente, acabamos de ser puestos al descubierto en cuanto a nuestra verdadera condición. Entonces, ¿qué tal si usted después de este mensaje tan maravilloso nos da una breve palabra de conclusión respecto a todo esto? En resumen, podemos decir que disfrutar a Cristo como la ofrenda de harina o está relacionado con nuestro servicio sacerdotal. Y la primera condición para que disfrutemos a Cristo como la ofrenda de harina es que sirvamos a Dios como sacerdotes. Y la segunda es que seamos fuertes en cuanto a la vida divina. No obstante, si miramos nuestra verdadera condición, nos daremos cuenta que disfrutamos a Cristo pues hasta cierto punto, podríamos decir, pero que en realidad no lo hacemos plenamente,
porque no servimos a Dios como sacerdotes. Así que necesitamos que la luz de Dios brille en nuestros corazones para que veamos todas nuestras carencias y nuestra verdadera condición. Les digo, la luz de Dios nos muestra dónde realmente estamos. Debemos ser aquellos que permanecen en la luz para estar claros con respecto a nosotros mismos y para estar claros con respecto a la economía de Dios. Esto es lo que necesitamos. Gloria al Señor por este mensaje que nos ha traído tanta luz. Tengo que dar un fuerte amén a la palabra tan impactante que hemos escuchado en este mensaje. Sin lugar a dudas, somos un pueblo bendecido al conocer estas verdades tan maravillosas. Y a usted, Alberto, muchas gracias por sus comentarios en el programa. Y esperamos que se repita pronto su visita. Como siempre, ha sido un privilegio estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los de corazón puro. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. Los de corazón puro, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.